ustedes, la semana anterior estuvimos hablando en Juan capítulo 16, 15 y 16. Nosotros todos entramos en el 16, hablando de la conveniencia para nosotros de que Jesús se fuera al cielo y ascendiera, y así entonces podría venir el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Y decía el pasaje en Juan 16 que el Espíritu había de venir para convencer al pecado de justicia, al mundo de pecado, justicia y juicio, y que iba a guiarnos a toda la verdad. Parte de este obrar del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que estamos viendo también aquí en Romanos capítulo 8. Empieza el apóstol Pablo a explicar a los romanos en este capítulo que los que estamos unidos a Cristo Jesús no tenemos por qué vivir bajo condenación, bajo ningún tipo de condenación. Y todo esto debido a que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, superó la ley del pecado y de la muerte. El pecado en nuestra vida, acuérdense, todo aquello que hacemos que desagrada a Dios, se constituyó no solamente en un modus vivendi, sino en una regla, una norma para nosotros, que nos esclavizó. Y vivimos por mucho tiempo sin esperanza de ser libres, de tumbo en tumbo, de golpe en golpe, de caída en caída, hasta que en algún momento de nuestra vida reconocimos nuestros pecados delante de Dios, nos arrepentimos de ellos y abrimos la vida, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición a Jesucristo, que murió en la cruz, como acabamos de recordar en la Santa Cena, por todos nuestros pecados, y resucitó. Al Él morir en la cruz por nuestros pecados, cumplió la justicia de la ley, que debía sacrificarse un ser perfecto, puro e inmaculado para redimir el pecado de la humanidad. Y fue por eso que en Jesucristo se cumplió toda la ley. No había nada que chistear, ni nada que refutar de lo que estaba sucediendo en la cruz en cuanto a la ley se trata. Y por esa razón es que dice aquí, por medio de Él, o sea, de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Su victoria en la cruz del Calvario superó cualquier requisito o requerimiento de la ley para ser libres de pecado. Por esa razón es que ya no es necesaria esa parte de la ley, de los sacrificios y las ceremonias y los rituales, ya no, porque Jesucristo superó la ley del pecado y de la muerte. Esto es comparado para la dinámica que existe entre la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la aerodinámica es la que permite que los pájaros vuelen y los aviones también. No es la que hace que tú vuelas por otras razones. A veces no sé en qué andas y andas volando. Ok, eso es otro tipo. Por ahí no va la aerodinámica. La aerodinámica tiene que ver con esta ley que permite que ciertos elementos puedan despegarse del suelo y puedan superar la ley de la gravedad. No la anula. Si un avión vuela y se queda en algún momento sin combustible, la ley de la gravedad lo va a afectar. Y ¡pum! Va a caer. Pero la ley de la aerodinámica es comparable. El pecado es como la gravedad que nos lleva hacia abajo y que siempre nos jala hacia abajo y nos quiere tumbar. Y ese es el pecado en el mundo y el pecado en nuestra vida. Siempre te quiere tumbar, te quiere alar para abajo. Pero es una ley superior, que es como la de la aerodinámica, que permite que un avión levante vuelo otra vez.
Y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que nos permite liberarnos del poder y la influencia del pecado en nuestra vida. Y cuando vivimos en el Espíritu, cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, cuando hemos abierto nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, y el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, ahora es como que tuviésemos esa ley de la aerodinámica dentro de nosotros y no me afecta. Bueno, me afecta si me dejo, pero si vivo en el Espíritu, supero la ley del pecado que me tira para abajo, me tira para abajo. Yo puedo vivir por encima de ello. Y cuando me dedico a esto, entonces no tengo ninguna condenación en mi vida. Cuando quiero y me dispongo a vivir en el Espíritu, anulo el poder del pecado en mi vida. ¿Me dejo entender? Ahora, pero el apóstol Pablo lo traduce y lo explica de una forma muy práctica. En los versículos siguientes, él empieza, versículo 5, empieza a hablar de la forma más práctica de vivir y andar en el Espíritu o en la carne, en la naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice el versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven en el Espíritu, o los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Fijar la mente. Para vivir en la carne, tú no necesitas ir allá a cometer inmoralidades e inmundicias y cochinadas. No necesariamente. Basta con que fijes tu mente en eso. Y vas a estar viviendo de acuerdo a eso. Si hablamos de los odios, los rencores, que tanto hablamos ayer en la conferencia de superación personal, eso tiene que ver con lo que consume nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro enfoque. Si hablamos de la inmoralidad sexual, no es necesario meterse en la cama con una persona inapropiada. Basta con que en la mente uno cocine y maquine eso. Por eso dicen los analistas sinceros que el órgano sexual más poderoso es el cerebro. No son los genitales, es el cerebro. Porque aquí ocurre todo. Y entonces, si tú vives de acuerdo a la naturaleza pecaminosa en tu carne, tu mente va a ser fijada en las cosas de la carne. De igual manera, si quieres vivir de acuerdo al Espíritu y a las cosas del Espíritu de Dios, vas a fijar tu mente en las cosas del Espíritu. Es muy práctico vivir en el Espíritu. Muchas veces en la iglesia hemos hablado sobre esto de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y como que a veces hay una percepción de esto un tanto mística. Le dice a uno vivir en el Espíritu y uno piensa, ¿qué? No se trata de se trata de en qué fijas tu mente. Y la carne está diciendo, no, pues no seas pavo, ven para acá. Esas son tonterías. Aquí está el placer, aquí está la viveza, la criollada, etc. Dice el versículo 7, los conflictos que tenemos como cristianos es que queremos agradar a Dios y fallamos en agradar a Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta dónde está el error. Sabemos que tenemos un montón de luchas, sabemos que tenemos un montón de debilidades, pero decimos, bueno, ¿cómo le hago para agradar a Dios? ¿Por dónde? Romanos capítulo 8, versículos 6, 7 y 8 nos están dando el consejo. Comienza por tu mente. Antes de involucrarte en un ministerio en la iglesia, antes de irte a la conchinchina de misionero,
antes de dar una gran ofrenda para el templo o lo que sea, antes de hacer cualquier cosa, trabaja acá arriba. Porque aquí es donde uno empieza de verdad a agradar a Dios. Ojo, paréntesis, no que no necesitemos misioneros, no que no necesitemos ofrendas, no que no necesitemos más personas sirviendo en la iglesia. Claro que sí. Pero agradar a Dios es más ser que hacer. Agradar a Dios tiene que ver más con lo que tú eres que con lo que tú haces. ¿Me dejo entender? Luego trabaja acá arriba, moldeando o remoldeando, remodelando, si es que la palabra cabe, tu mentalidad. Sincérate contigo mismo y reconoce cuál es la mentalidad que tienes hoy, 8 de octubre del 2017. ¿Cuáles son tus pensamientos recurrentes? Corrígelos, enmiéndalos, alínealos con lo espiritual y vas a ver entonces cómo el Espíritu de Dios que va a morar o que mora en ti, si es que has recibido ya a Cristo en el corazón, empieza a moverte, a llevarte por nuevas comprensiones en tu vida cristiana. Ahí es donde lo que decíamos la semana pasada, que el Espíritu te va a guiar a toda la verdad. Oye, no sabemos toda la verdad aún. Nos falta comprensión. Nos falta comprender más la Biblia, la palabra de Dios. Ya toda la verdad está ahí, pero a veces uno dice, pero esto ¿cómo es? ¿Cómo es? El Espíritu nos va a ayudar. Pero el Espíritu no nos puede ayudar si no le damos espacio, si no le damos lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Si estamos dedicados a lo impuro, a lo deshonesto, a lo sucio, a lo malo, a lo pecaminoso. Si nuestra mente recurrentemente está en envidias, inmoralidades, rencillas, contiendas, peleas, murmuraciones, chismes, deshonestidad. Si continuamente nuestra mente está en eso, ¿qué lugar tiene el Espíritu en nosotros? De forma cotidiana. Y con todo respeto y cariño, iglesia, pero les digo la verdad. Esa también es la razón por la cual ustedes no leen tanta Biblia. Porque andan pensando en otras cosas. Y los de Dios, sí, el domingo vamos al culto. A ver, pues deja de comer y solo come el domingo. A ver, pues. Claro, te ríes porque dices, no, ni loco, como le ocurre. Pero así de raquítico estás dejando al Espíritu. Porque no lo alimentas. Y después estás luchando y dices, pero yo quiero agradar a Dios. Pero no puedes agradar a Dios si tu mentalidad está enfocada en lo pecaminoso. Tienes que voltear y replantear tu mentalidad y hacerla más espiritual. Enfócate en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo justo. Lee más Biblia y vas a empezar a ver cómo vas a empezar a agradar a Dios desde tu interior. Que luego eso va a trascender a lo exterior, porque mira lo que dice aquí. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios viene a morar en uno? Es cuando uno acepta a Jesús en el corazón, cuando uno reconoce sus pecados y cuando uno dice, Señor, yo quiero vivir para ti, enséñame, guíame. Yo reconozco mi necesidad de ti. En ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en ti. ¿Quiere decir que ya está todo listo? ¿Que ya está todo hecho? ¿Lindo y bonito? ¿Que ya eres perfecto? No. Recién empieza la cosa. Ahí es donde se cumple Filipenses 1:6. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su día. Ese es el comienzo. Y aquí dice la palabra que si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vamos a ser más fácilmente guiados por el Espíritu que por las cosas de la carne. Asegúrate de tener a Cristo en tu corazón. Asegúrate de tener al Espíritu de Dios en ti. Y dice aquí, mira lo que dice el versículo 10 en adelante, es tremendo. Léelo ahí, por favor. Pero si Cristo está en ustedes,
El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el espíritu de Dios, que fue el que levantó de los muertos a Jesús, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, es decir, Dios, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. No es mentira decir que cuando nosotros somos cristianos, como la Biblia dice, cuando obedecemos a Dios, como que rejuvenecemos, como que se renuevan las fuerzas, como que el rostro cambia, como que ahora todo es mejor. ¿Por qué? Pues claro, porque ahora en nuestro interior hay algo que es vida y paz, es el Espíritu de Dios. Y cuando empezamos a andar de acuerdo a él, todo cambia y se tranquiliza. La vida y paz, la tranquilidad que les hablaba de las personas mayores, uno la puede alcanzar por medio del Espíritu de Dios, aún siendo joven. Cuando estamos dedicados a la mentalidad pecaminosa, de la vida pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa, cuando vamos tensos, prevenidos, prejuiciosos, duros, ¿no? Cuando andamos en las cosas del Espíritu, la cosa cambia. Y la gente lo nota. Si no, preguntémosle a su esposa o a sus hijos. Y luego dice, por tanto tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, a la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 13? Morirán. Mira, todo lo de la naturaleza pecaminosa es muerte. Lo enfatizo porque aparentemente no es muerte, es placer, es diversión, es alegría de momento, pero las consecuencias de ese estilo de vida son muerte. Si viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, morirán, dice la Escritura. Punto y coma. Como alguna vez les dije, presten mucha atención en la Biblia a los peros, a los por tantos, a los así que. Porque aquí dice, por ejemplo, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué pasa? Vivirá. Vida vuelve a tu vida cuando por medio del Espíritu matas los malos hábitos del cuerpo, vences, superas el pecado en tu vida, cualquiera que sea. Por medio del Espíritu se puede vencer. Dice aquí, si viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, una persona que no tiene el Espíritu de Dios morando en sí misma, no percibe la guía del Espíritu. Percibe la reprensión y la convicción del Espíritu. Claro, no es que el Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio. La gente que no ha recibido a Jesús en el corazón percibe la reprensión de Dios, la reprensión del Espíritu. Pronto se sienten mal y le llaman la voz de la conciencia. Sí, claro, Dios habla en la conciencia del ser humano, pero el Espíritu Santo no lo puede guiar a mucho más, porque la persona no tiene esta conexión, porque el Espíritu no mora en sí, no se conecta con la presencia de Dios. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando recibimos el mensaje del Evangelio y lo creemos, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y ese Espíritu es el que dice aquí, nos guía. Y sigue diciendo, ustedes
ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros cuando hemos creído el Evangelio y recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ese espíritu es un espíritu de victoria, es un espíritu de poder, es un espíritu de autoridad, es el espíritu que nos permite sabernos a nosotros mismos hijos de Dios. No es un espíritu que nos esclaviza al miedo. No tengo más miedo que antes. ¿Y por qué? No. Al contrario, el Espíritu Santo de Dios es el que te afirma, el que te hace entender y comprender que Dios está de tu lado. Y por eso, si sigues leyendo el capítulo 8 hasta el final, más adelante en este mismo capítulo, el apóstol, hablando a la iglesia de Roma, le está diciendo: por eso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por el testimonio del Espíritu dentro nuestro, que nos dice que somos hijos de Dios, y por el cual podemos clamar Abba, Padre, que en español significa papito lindo, mi puchis. Como sea que le digas a tu papá de cariño. Abba, Padre es esa expresión de cariño, de intimidad, que nos permite tener el Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros con el Padre Celestial. No es ese Dios lejano allá, Dios allá mezquino, tirano, que nos vendieron alguna vez. No, es porque yo he creído en el sacrificio de la cruz y en la resurrección. Y esto me ayuda a vivir con entereza y valor la vida cotidiana. Esa es la vida en el Espíritu, hermano querido. La vida en el Espíritu no es una cosa mística, nebulosa por allá, sin definir. No, es aquí, en la tierra, siendo consciente de mis pecados, mis debilidades, y yo no me voy a fijar en eso. Me voy a centrar en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Y obedeciendo a Dios, matando los malos hábitos del cuerpo, el Espíritu afirma y reafirma mi pertenencia al reino de Dios, mi pertenencia a Dios. Y por eso dice aquí en el versículo 17: y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la vida del Espíritu, iglesia, en la cual Dios quiere que nos introduzcamos y nos mantengamos. Porque a veces nos damos un pie en el Espíritu, un pie en la carne, un pie en el Espíritu, un pie en la carne. Y así no juega Perú. Iglesia, tenemos que vivir y decidir hoy por lo espiritual, una vez más. Entonces yo quiero que